Las selecciones suelen representar los colores de su bandera en sus camisetas. Algunas hacen énfasis en un color en particular y otras hasta lo hacen en todo su conjunto. Pero luego hay un pequeño grupo de selecciones cuyos colores del uniforme no coinciden con su camiseta ni un poco. Así que prepárense para conocer estos casos y el porqué. La bandera de Alemania es color negro, rojo y amarillo, o siendo más específicos, oro. Pero su camiseta principal siempre es blanca. Algunas agregaron detalles que permiten ver los colores de la bandera, pero su base es innegablemente blanca y la enorme mayoría de sus diseños siempre fueron blancos con detalles en negro. Pero para saber el porqué de esta desconexión de colores, debemos remontarnos a los orígenes. Año 1908, la primera aparición oficial de la selección alemana de fútbol. Para ese momento la bandera que hoy conocemos como la alemana no se había usado de forma oficial para representar al Estado. En ese momento usaban la bandera del Imperio Alemán. Pero no hay que olvidar que la historia alemana está fuertemente ligada al reino de Prusia, cuya bandera era esta. Es de ahí que viene el apego al color blanco y negro. Prusia fue una pieza clave en la historia de la conformación del Estado alemán. De hecho, en los primerísimos uniformes hasta se podía ver el águila de la bandera prusiana plasmado. Esa conexión de color se mantuvo por cuestión de tradición, aún con la adopción oficial de la bandera negra, roja y dorada en el 1919. Y si te preguntas por qué el color verde de su uniforme secundario, hay dos teorías. Una dice que es en honor a la selección de Irlanda. Es que luego del segundo conflicto bélico mundial, la mayoría de las selecciones se negaban a tener partidos con Alemania. Y la leyenda dice que la selección irlandesa fue la primera en aceptar un encuentro futbolero en octubre del 51. Pero esto es solo una historia romantizada. Lo cierto es que aquel partido contra Irlanda ni siquiera fue el primero que tuvieron luego de la guerra. El primero fue ante Suiza en noviembre del 1950, o sea, un año antes del encuentro con Irlanda. Entonces, la teoría que pisa más fuerte es que se empezó a utilizar el verde en representación del escudo de la Federación Alemana de Fútbol, que a su vez lleva ese color por el verde césped de las canchas. ¡Wow! El caso de Japón es muy llamativo. Si bien en la mayoría de los deportes utilizan uniforme rojo representando el sol naciente de su bandera, en el fútbol su camiseta es color azul. Hubo una breve etapa en principios de los 90 donde utilizaron la roja, pero en su enorme mayoría de los casos y desde sus inicios utilizaron la azul. No existe una explicación oficial, pero sí hay varias teorías. Algunos dicen que es por cábala o amuleto. Es que desde el 1989 hasta el 92 utilizaron la roja para que sus uniformes sean como el del resto de los deportes. Pero la racha fue muy mala y en ese lapso no pudieron clasificar ni al Mundial de Italia 90 ni a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Fue por esto que dejaron de usar la roja para volver a la azul. Y en internet muchos malentendieron esta historia y pensaron que a partir de aquí se usó por primera vez la azul. Pero lo cierto es que ya en la década del 30 la estaban usando. Así que esta teoría queda descartada. Otra versión dice que Japón optó por no utilizar el rojo para diferenciarse de sus vecinos China y Corea del Sur, cuyo color predominante en su uniforme es rojo. Y la elección del color azul estaría ligada al océano y al cielo azul que rodean a Japón. Y esto se conjuga muy bien con otra cosa que se dice, que es el color perfecto para hacer contraste con la bandera. Y es que la bandera era la insignia que se usaba en la camiseta antes del escudo de la federación. Luego hay otra teoría que pisa mucho más fuerte, que indica que en las primeras conformaciones de la selección de Japón, la mayoría de sus jugadores provenían de la Universidad Imperial de Tokio, cuyo uniforme era de color azul.
Por cierto, muchos en internet mencionan que decidieron usar la azul porque es el color con el que enfrentaron a Suecia en los Olímpicos de Berlín en el 36, partido donde ganaron por 3-2. Fue remontada épica porque comenzaron perdiendo por 2-0. Pero esto solo explicaría por qué conservaron la azul. No explica por qué comenzaron a usarla. Muchas otras teorías y supersticiones rondan por las redes, pero ni la propia Federación Japonesa lo tiene claro. Así que a menos que aparezca un testimonio consistente, será un misterio por siempre. Si hablamos de colores que no coinciden, el de Italia es un clásico. Bandera rojo, blanco y verde, pero con camiseta azul. Afortunadamente aquí sí hay una explicación real y concreta. Lo cierto es que la selección jugó su primer partido en el 1910 ante Francia. Ahí los italianos utilizaron una camiseta blanca por practicidad. Aún no habían definido un diseño y el blanco era la tela más común y fácil de conseguir. Pero solo un año después, decidieron comenzar a vestir el color azul en honor a la Casa de Saboya, que básicamente era la dinastía que reinaba Italia cuando se creó la Federación Italiana de Fútbol. Y su color representativo obviamente era el azul. De hecho, en las primeras camisetas se podía ver el escudo de armas de Saboya. Y aunque la monarquía en Italia se abolió en el 1946, la tradición de la camiseta azzurra sigue en pie hasta hoy. El caso de Australia tiene mucha tela para cortar. Su bandera está marcada por su etapa como colonia británica, con los colores azul, blanco y rojo. Pero su uniforme es amarillo con verde. ¿Qué? Sí, su primer uniforme en 1922 fue de color celeste en representación de los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland. Pero solo 2 años después comenzaron a usar la combinación de amarillo y verde, que resulta ser más representativa a nivel nacional. Amarillo porque está basado en el zarzo dorado, la flor nacional. De hecho, podemos verla presente en su escudo de armas. Y por su parte, el verde representa la vegetación general del territorio. Así que siendo que el amarillo proviene del zarzo dorado, sería más justo decir que su camiseta es dorado y verde. Estos colores los utilizan en todos los deportes y en el 1984 fueron declarados como colores nacionales, aun siendo que su bandera es la de origen colonial. Muchas veces se hicieron propuestas en Australia para cambiar la bandera a una que contenga los colores nacionales, pero nunca se llegó a un acuerdo interno. Este es uno de los casos más llamativos. La bandera de Países Bajos es roja, blanca y azul. Sin embargo, visten la mítica camiseta naranja. Pero muchos no saben que su primera camiseta oficial no fue naranja. Fue blanca y atravesada por los colores de su bandera. La utilizaron por unos 5 años hasta que en el 1910 la naranja llegó para quedarse. Y en parte es culpa de España. ¿Qué? Es broma, pero algo de eso hay. Para el siglo XVI, los Países Bajos estaban bajo dominio español y lograron su independencia gracias a la revolución que inició Guillermo I de la Casa de Orange-Nassau. El color representativo de aquella dinastía era el naranja, y no tardó en ser un símbolo de identidad e independencia para el pueblo neerlandés. De hecho, mira tú, que la bandera de Países Bajos tuvo naranja durante un tiempo. Así que el naranja se eligió para su selección por ser un color icónico que forma parte de la identidad del país. ¿Qué ocurre con Venezuela? Sus colores amarillo, azul y rojo no se condicen con su camiseta color vino tinto. Es curioso porque sus vecinos Colombia y Ecuador, de bandera similar, usan camiseta amarilla con detalles que responden a los colores de su bandera, pero Venezuela claramente no.
Algunos en redes dicen que eligieron ese color porque la mezcla de los colores de su bandera dan como resultado ese granate vino tinto. Pero no es así, es solo un mito. En sus orígenes, la selección de Venezuela jugaba partidos con uniformes improvisados y en su mayoría eran blancos. Pero en el año 1938, Venezuela tenía que disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. No había mucho acuerdo y opciones sobre qué uniforme llevar para disputar los partidos, y tampoco tenían disponibles los uniformes blancos que solían utilizar. Así que la Guardia Nacional prestó sus uniformes deportivos a la selección, y estos, como ya te debes imaginar, son del color tan característico de la selección de Venezuela. Decidieron adoptarlos porque se sintieron identificados y porque además les permitía diferenciarse de sus vecinos Colombia y Ecuador, que comparten colores en la bandera. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y muchas gracias por ver. Adiós.